Pues con la ayuda del Señor esta tarde vamos a hablar otro atributo del Señor. Todos los atributos son increíbles, no hay un atributo que sea mayor o mejor que el otro porque Dios es perfecto y todo lo que tiene es perfecto. Si lo deshiciéramos en trocitos, cada trocito sería perfecto, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre el primer atributo, que es el primero, el de tantos que hemos ya tocado, la fidelidad de Dios. Hay un texto que dice, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel. Vemos ahí expuesto abajo, ¿verdad? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. No es otro Dios, uno de tantos, sino que es Dios. Y además dice que es Dios fiel. Y es increíble. Cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, los que tenemos el privilegio de explicar aquí algunos estudios o llevar la palabra, es impresionante cuando te sumerges en las profundidades de la palabra. Es increíble la cantidad de textos que hay que hablan en este caso, de la fidelidad del Señor. Como decíamos al principio de ver los atributos, hay dos tipos de atributos. Están los atributos incomunicables, que son atributos exclusivos del Señor, que no lo puede tener ninguna persona, como por ejemplo la eternidad, el ser todopoderoso, el omnipotente, etc. Y después hay otros atributos que son comunicables, porque el Señor reparte también a sus hijos este tipo de atributos en una medida más o menos pequeña, más o menos grande, como queramos decirlo, pero evidentemente no tenemos ese atributo con la majestad y la magnificencia que la tiene el Señor. Entre estos atributos que podemos tener un poquito de ellos, pues está la fidelidad, también está el amor, la santidad, la justicia, etc. Y hoy vamos a hablar sobre el atributo de la fidelidad. La fidelidad significa firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Es una persona que cumple sus compromisos. Fiel es una persona que cumple a lo que se ha comprometido. Y ponemos como ejemplo la fidelidad en el matrimonio. Sabemos que el matrimonio es un contrato entre dos personas, podríamos decirlo así, pero más que contrato es un compromiso en el que ambos pues prometen fidelidad, ayudarse en los momentos difíciles, gozarse en los momentos de felicidad, pero la fidelidad pues es algo que es inamovible, no se puede separar de lo que debería de ser un matrimonio. Y también se puede decir que la fidelidad es la exactitud, la precisión en la ejecución de alguna cosa. Y ponemos ahí tres ejemplos. Como veis, cuando hay un actor que se dice, este actor ha hecho fielmente al personaje que representa. O sea que se ha metido en su papel, en su pellejo, se ha caracterizado como esa persona, ha actuado como esa persona, ha hablado como esa persona, ha sido fiel al personaje. O por ejemplo, esta persona es fiel a sus amigos. Una persona que está a disposición de sus amigos para servirles, para ayudarles en cualquier momento y en cualquier hora. O bien es fiel a su deber. Nuestro deber en nuestro trabajo, en nuestras capacidades, pues una persona que es fiel en su trabajo es que una persona que cumple el horario, que cumple lo que se le requiere para llevar su labor hacia adelante. Sin embargo, podemos ver que lo contrario de la fidelidad sería la infidelidad. Es uno de los pecados más frecuentes en la humanidad hoy día. Nadie cumple siempre su palabra, ¿verdad? A veces el que más y el que menos pues ha hecho una mentirilla para quitarle importancia, que para el Señor sabemos que las mentirijillas pues son iguales que las mentiras fuertes, pero si el que más y el que menos hemos caído en este pecado. Podemos ver en nuestra sociedad
pues que hay infidelidad, por ejemplo, en los negocios, cuando la palabra no tiene importancia. Antes se hacían contratos, daba la palabra una persona a la otra y ese acuerdo iba, como decimos vulgarmente, iba a misa. Sin embargo, hoy día la palabra de cualquiera pues vale bien poco. Entonces, cuando hacemos un contrato, lo primero que intentamos es legalizarlo yendo a un notario para que tome nota y que legalice ese acuerdo por si hay algún problema, podamos ir a ejecutar una denuncia, a recibir indemnizaciones, etcétera. En el caso del matrimonio, la infidelidad conyugal. Hoy día en la sociedad que estamos viendo, pues eso ya, la infidelidad conyugal está al orden del día. Incluso en la televisión aparece muchas veces en los programas de esto de Ana Rosa, estos programas de la sociedad, pues habla de que antes estaba con una mujer o con un hombre, después lo han dejado, después en el verano se han enamorado de otra persona. Eso no es ni más ni menos que infidelidad, falta de compromiso de una persona hacia otra. En la política, pues, ¿qué vamos a decir? Nuestro hermano Dani ha orado por los políticos porque hace falta que el Señor toque los corazones de los políticos, porque, como hemos expresado ahí, donde dijo Diego, digo, donde dije digo, Diego. La palabra ya no vale absolutamente para nada. En los representantes políticos, pues menos. Cuando vienen elecciones, prometen el oro y el moro, nosotros sabiendo que eso no lo van a cumplir, y más hoy día. En nuestra vida social, pues con los bancos pasa lo mismo. Son unas entidades donde ponemos nuestro dinero, mucho o poco, pero confiamos en ellos en que lo administren bien. Pero cuando vamos a pedir un préstamo, pues nos ponen unas cláusulas y nos intentan engañar con las cláusulas estas piratas, con las cláusulas abusivas. Entonces no nos podemos fiar tampoco, no hay fidelidad ahí. En el aspecto de la vida religiosa, pues los líderes que prometen que van a cumplir, que van a predicar la palabra de verdad, y pasa el tiempo y se desdicen de lo dicho y ahora dicen cosas totalmente diferentes a lo que la palabra dice, incluso en contra de la palabra. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es que la gente escuche ciertas cosas y entonces su predicación se va basando en lo que la gente quiere escuchar y no en lo que la palabra dice. Escuchábamos el pastor el domingo pasado que debemos de ser bíblicos y debemos de predicar toda la palabra sin excluir ningún pasaje. Por eso la predicación expositiva es versículo por versículo y libro por libro, porque tenemos que predicar toda la palabra de Dios es palabra de Dios. Y sin embargo, en los propios líderes, muchos líderes religiosos, pues eso no existe ya tampoco. Y en la vida cristiana, ¿cuántas veces tenemos que pensar en nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos pecado contra el Señor? ¿Cuántas veces hemos dejado los caminos del Señor? Nos hemos apartado del Señor y no hemos hecho lo que el Señor nos pedía. Hemos sido también infieles en ese sentido. Qué bueno saber que tenemos a un Dios, como decía al principio del versículo, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, un Dios fiel en todo tiempo y en todas las circunstancias. Pensemos en esto, tenemos un Dios que es fiel, que no se conmueve, que no varía de opinión, y que es fiel en todo tiempo y en todas circunstancias. Lo que Él decía al principio de la humanidad, lo sigue diciendo en el día de hoy y lo seguirá diciendo tantos años como pueda vivir la humanidad. Esta cualidad de la fidelidad es esencial en su propio ser. Sin ella no sería Dios, porque si Dios fuera cambiante, si Dios dijera hoy voy a bendecir al pueblo, a mi pueblo escogido y mañana me olvido de mi pueblo, sería algo incongruente.
Es imposible, porque Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. De hecho, dice en 2 de Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Esto es fidelidad. Que aunque nosotros fuéramos infieles, como hemos visto muchas veces en el pueblo de Israel, que cuántas veces le desoía, cuántas veces abandonaba los caminos del Señor, las ordenanzas de sus líderes religiosos, cuántas veces se apartaban de Dios y se iban tras otros dioses. Más veces el Señor estaba perdonándolos y siendo fiel con su propio pueblo. Ahora formamos parte de su pueblo escogido. ¿Y cuántas veces hemos entristecido al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces no hemos hecho lo que nos marca la palabra que hagamos? Pero el Señor es fiel. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere que sigamos en sus caminos, porque Él nos ha llamado y nos ha escogido. Pero nosotros, por nuestra dejadez, por nuestra frialdad, por nuestros afanes, pues caemos en este error. Y dice en el Salmo 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. A mí me llamó este texto la atención, porque yo veo que el salmista, que era David, en su época, pues lo más grande que existía es el cielo. Sería como el tope, ya no hay más. O las nubes, ¿verdad? Sin embargo, las nubes pues están a miré en el San Google, que las nubes están entre 2.000 metros de altura y pueden llegar hasta los cirros, que son esos que tienen imágenes de cabellos, se llaman cirros de acúmulo de cabello, pues son los que están a unos 10, 12, 14.000 metros de altura. Entonces las nubes están entre 2.000, que es lo que puede ver el ser humano, porque ya los otros, aunque si hay un día claro, se pueden ver hasta cirros, evidentemente, pero hasta 10.000 a 14.000 metros. Y eso es lo que veían ellos en aquella época. Pero si David existiera hoy día, diría, Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las galaxias. Y también me he entretenido en ver cuál es la galaxia más lejana de la Tierra, una que se llama Jasón Z12, tienen unos nombres extraños, pero estaba a 13.400 millones de años luz. O sea, una galaxia que está, imagínate tú un rayo de luz, que esté 13.400 millones de años danzando, yendo hacia la velocidad de la luz, pues hasta ahí hay una galaxia. Entonces, pues David podría decir, Jehová, hasta el infinito llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta la galaxia Jasón Z12. Porque para nosotros ese es el final. Pues así de majestuoso veía el salmista la fidelidad del Señor. ¿Vemos nosotros la fidelidad del Señor como David? ¿Cuán grande es la fidelidad? Lo acabamos de cantar. Tu fidelidad es grande, es inmensa. La fidelidad del Señor lo puede ocupar todo, hermanos. Y nuestra fidelidad qué pequeñita es. Pero sabed que aunque nosotros seamos fieles, el Señor permanece fiel. Y eso es lo grandioso. La palabra hebrea emet significa fidelidad, significa también verdad. Es una palabra que se usa mucho en la Biblia para definir a Dios. Unas veces se define usando esta palabra emet
se define como fidelidad y otras veces como verdad. No es que sean sinónimos, quieren decir dos cosas diferentes, pero se pueden utilizar independientemente. Y es verdad, Dios es veraz. Dios dice siempre la verdad. Dios es verdadero. Su palabra de promesa es segura. En todas las relaciones con su pueblo, Dios es fiel. Lo estamos viendo, lo hemos visto cada vez que abrimos la Biblia, vemos al Señor siendo fiel a su pueblo, el Señor perdonando a su pueblo, el Señor teniendo misericordia con su pueblo. El ser humano puede confiar en Él. Nadie ha confiado en Dios en vano. Diciéndolo de otra manera, nadie que confíe en Dios puede arrepentirse de haber confiado en Dios, porque Dios siempre es fiel, es verdadero. Dice en Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo que Dios dice, lo hace. Lo que Dios piensa, lo ejecuta. Dice también, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y también el Salmo 100, Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí utiliza la palabra verdad, utilizando la misma palabra hebrea, el emet, que se puede interpretar también como su fidelidad por todas las generaciones. Tenemos un Dios grandioso, hermanos. Esto es para pararse a pensar y meditar cuán grande es la fidelidad de Dios, la majestad de su fidelidad. ¿Y qué hacemos nosotros ante esa fidelidad tan grande? Existen dos tipos de respuestas. Está el que piensa que la fidelidad es una cosa que es una verdad divina y la acepta la fidelidad de Dios como una verdad divina. Pero otra cosa diferente es obrar de acuerdo a esa fidelidad. Una cosa es saber cognitivamente en tu mente que la fidelidad es un atributo del Señor y que existe en la palabra de Dios, que Dios es fiel. Pero otra cosa es vivir sabiendo y reconociendo y agradeciendo la fidelidad de Dios. Dice en el versículo 17 de Juan 17, tu palabra es verdad. Cuando estaba orando el Señor Jesucristo por los discípulos, les decía, Padre, no te digo que lo apartes del mundo, pero sí que los libres de la tentación. Y dice, glorifícate en tu verdad. Tu palabra es verdad, decía Jesucristo refiriéndose al Padre. Si Dios dice desde el principio de los cielos y la tierra que se creen, los cielos y la tierra se crean por la palabra de Dios. Es verdad. Si Dios dice que Él es amor, es verdad. Si Dios dice que va a volver, es verdad. Lo tenemos que creer todo. Porque Dios no varía, Dios no miente, Dios no cambia, Dios es fiel, por siempre y para siempre, en todo tiempo y en toda circunstancia. Entonces, hermanos, lo que leemos en la palabra lo tenemos que creer. Porque si no lo creemos, entonces, como se dice vulgarmente, ¿a qué estamos jugando? ¿Cogemos una parte de la palabra a la que nos conviene y otra parte no? O cuando el Señor dice que viene a llamar a su pueblo, creemos que somos su pueblo y que el Señor, bueno, no sé, algunos dudan si van a ser salvos o no van a ser salvos. Otros dudan de que vayan al cielo o no. Hermanos, el Señor es fiel y cuando dice una palabra la cumple. Si Dios dice que Él es amor, no tenemos por qué dudarlo. Toda la palabra de Dios es verdad.
Por otra parte, también Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, muchas promesas, pero ¿contamos realmente con su cumplimiento? ¿Creemos que esas promesas se van a cumplir? Cuando Dios dice no te afanes por el pan o por la comida o por el vestido, ¿por qué nos afanamos? Si Dios dice que hasta los pajarillos Él los cuida, ¿no nos va a cuidar a nosotros? ¿Esperamos en realidad que haga por nosotros todo lo que Él ha dicho o lo dudamos? La fidelidad de Dios es como una espada que lucha contra nosotros y que nos hace ver que tenemos que creer toda la palabra de Dios. Que si Dios dice que va a hacer en nosotros tal cosa, el Señor lo va a hacer y no debemos de dudarlo. ¿Descansamos totalmente con absoluta seguridad en su palabra? En Hebreos 10 dice, fiel es el que prometió. Y lo que Dios dice no tiene que prometerlo porque Dios tiene palabra. No tiene por qué decir, no, yo lo prometo por la Biblia, lo prometo, lo juro por. El Señor no tiene que decir eso, porque el Señor lo que dice, lo cumple. Podemos pasar por tiempos complicados, tiempos en que confiar en la fidelidad de Dios se nos presenta como difícil de creer. Hay veces que nuestros planes de futuro se desvanecen. También el pastor el otro día lo decía, hablando de las guerras, y ponía el ejemplo de dos jóvenes que se van a casar, Pablo y Nazaret. ¿Cuántos jóvenes en estos países que ha citado él, Dani, en la oración, en Ucrania, en Siria, en Gaza, pensarían casarse en breve y ya desaparece como un castillo de naipes? Muchas veces es la enfermedad repentina que viene a nuestra familia o a nuestro cuerpo, que rompe nuestra seguridad, rompe nuestra tranquilidad y hace que ahora estemos todo el santo día pensando en la enfermedad, en que el Señor la sane, en que el Señor nos cure. Otras veces son problemas en el trabajo que nos quitan el gozo. Otras veces son los amigos en los que confiábamos y que nos defraudan y nos abandonan. Otras veces son incluso hermanos en la fe que nos decepcionan. Nos tambaleamos, intentamos seguir siendo fieles a Dios, pero es como si una nube nos separara del Señor. ¿Os acordáis de la imagen de cuando el pueblo de Israel iba vagando por el desierto? Dice que una nube de día cubriendo al pueblo para protegerlo del sol y por la noche una luz resplandeciente que diera calor para librarlos del frío nocturno. Pues a veces nos tambaleamos pensando que hay una nube que nos separa del Señor. Para nuestra mente arraigada en este mundo, se nos hace muy difícil equilibrar los reveses que nos da la vida con las promesas que tenemos en el Señor. Cuando viene la enfermedad de tu vida, o viene el pecado, o viene las circunstancias que hemos podido decir aquí, de trabajos, de planes, o de amigos, o de hermanos, pues parece como que ya no te crees tanto lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos gozarnos y creer fielmente en nuestro Señor? ¿Cómo podemos gozarnos y creer fielmente en nuestro Señor? Cuando seas tentado, hermanos, porque seremos tentados por el diablo intenta hacer que no creamos en la fidelidad del Señor. Cuando seamos tentados y cuando empecemos a dudar de la fidelidad del Señor, grita, apártate de mí, Satanás. Grítalo.
Hazlo así. Aunque no puedas recibir una explicación de lo que te está sucediendo, que no entiendes el actuar del Señor, espera en Él, confía en Él, pídele luz. Jesús dijo a Pedro, cuando la última noche pues empezó a lavar los pies de los apóstoles, se acercó a Pedro y Pedro le dijo, no me vas a lavar los pies jamás. Y el Señor le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Cuántas veces hemos tenido experiencias negativas en nuestra vida y cuando ya ha pasado todo lo has llegado a ir comprendiendo y has visto la parte positiva que antes creía que no existía nada de positivo en lo que te había ocurrido y ahora estás dándole gracias a Dios por esas circunstancias por las que has pasado, a veces dura o muy dura, y les das las gracias a Dios? Hoy hemos recogido a Conchi de su casa, nuestra hermana, y en el camino, pues, sabéis que ella ha tenido un problema con la pierna, que ella es el alma de su casa, porque de ella, de ti dependen cuántos hermanos, cuántos hijos, cuántos nietos, hijos, yernos, nueras, su marido, dependen de ella, y ella estaba con una pierna que no podía moverse. Pues ella decía esta tarde, y lo digo para glorificarla porque se lo merece, porque trabaja porque no tiene más remedio que trabajar. Estaba de baja, pero en su casa es que no para. Pero ella decía que le daba las gracias al Señor porque era como una llamada del Señor para que parara un poquito la velocidad. Y que este problema que ha tenido con la pierna, de la cual ya está saliendo, gracias al Señor, pues ella lo veía como algo positivo. Pues eso nos pasa a muchos de nosotros, o nos ha pasado a muchos de nosotros, que a veces no entendemos el actuar del Señor, pero debemos de esperar, saber esperar en el Señor, saber esperar en la fidelidad del Señor, que Él lo que promete lo cumple. Y si no lo entiendes, pídele sabiduría al Señor, que también la palabra dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala al Señor y le será dada. También es una promesa, ¿por qué no nos lo creemos? ¿Por qué no practicamos el pedir sabiduría? ¿Cuán pocas veces en nuestras oraciones se pide por sabiduría? Se pide porque sanemos, se pide porque tengamos una capacidad económica más desahogada, se pide por muchas cosas, pero pocas veces pedimos por sabiduría para saber entender cuáles son los tiempos del Señor y cuáles son nuestros tiempos, que a veces no coinciden, pero queremos reclamarle al Señor que actúe ya, que actúe ya. Pero el Señor a veces retarda su promesa, pero no se olvida de su promesa. El Señor, dice en Isaías 30, 18, el Señor esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque el Señor es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Dichosos, felices, tenemos que confiar en el Señor, aunque nos cueste trabajo, aunque la situación por la que estamos pasando no la entendamos. Y si creemos que estamos cayendo en el rechazar la fidelidad de Dios, apártate de mí, Satanás, porque eso es obra del maligno, que quiere hacerte caer. Confía en el Señor. Ahora vamos a ver 3 aspectos de la fidelidad del Señor. El primero, y ya con esto acabamos, Dios es fiel. Dios es fiel en promesas para sus hijos. Dios es fiel al proteger a su pueblo. Es una promesa soberana e inmutable de Dios, de que los creyentes tenemos seguridad plena de nuestra salvación y seguros en la presencia y en la comunión de Cristo. Como decía el versículo que acabamos de leer de Isaías,
El Señor esperará para tener piedad de vosotros. A veces espera, pero a continuación dice, por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque el Señor es un Dios justo. Siendo Él, el Señor, quien nos llamó a salvación y al cielo, y nos llamó, nos rescató del pecado y de la muerte, será fiel también en darnos esa gracia necesaria para el cumplimiento de su llamado. Si Dios es fiel y sabemos que Dios nos ha llamado y nos ha hecho salvos, también debemos de creer que el Señor nos da esa gracia que nos ayuda a comprender las circunstancias, nos ayuda a soportar las pruebas y a sobrellevar las adversidades de nuestra vida, porque el Señor cuando nos llama no nos deja. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. Y dice el apóstol Pablo, porque fuisteis llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Por otra parte también, Dios es fiel en disciplinar, en castigar al que no cree en Él. Y lo hemos visto muchas veces en la palabra del Señor. Pero Dios es fiel al disciplinar también a los suyos. Dice la palabra, que ama castiga. Y el Señor muchas veces nos disciplina. Muchas veces hace que pasemos por dificultades, por pruebas, para que lleguemos a comprender la realidad de nuestra vida, la hipocresía que podemos estar viviendo sin creer absolutamente en las promesas del Señor. Fiel en dar alegrías y fiel también en enviar pruebas que a veces son duras. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos reconocer, no solamente cuando estamos bien económicamente, cuando tenemos paz, sino también cuando sufrimos, aunque sea la más severa reprensión. El Señor es fiel al bendecirnos y es fiel también cuando nos disciplina. Ese concepto debemos de tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Dice el Salmo 119, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. David reconocía que había sido afligido por el Señor, pero él reconocía que lo había hecho en justicia para que David tuviera, que se le removieran las entrañas para creer en la palabra de Dios, para creer en las promesas del Señor. Dice también el Salmo 89, si no guardareis mis mandamientos, entonces, ¿qué haré? Castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Qué versículo más bonito, ¿verdad? El Señor nos puede traer reprensión, el Señor nos puede traer dificultades porque nos está disciplinando. Y como vemos en el libro de Santiago, pues la prueba también fortalece, la prueba hace que nuestra fe se vaya fortaleciendo. El Señor puede castigar a su pueblo no con espada o con muerte o destrucción, sino con una vara dolorosa que lleve al arrepentimiento sincero. Decía un predicador muy conocido del siglo pasado. Jehová nunca quitaría su pacto de amor y misericordia. Él es fiel en su pacto y fiel a su palabra. Y por último, el tercer aspecto de la fidelidad de Dios es su misericordia. Dios es fiel en su misericordia. Dios es fiel al glorificar a sus hijos. Dios no nos trata según nuestros méritos, porque ¿acaso tenemos algún mérito? ¿Tenemos algún mérito que enseñarle al Señor para que Él pueda decir, caramba, pues gracias a tus méritos, pues yo soy fiel, yo te sigo
ayudando y te sigo bendiciendo. No tenemos ningún mérito al que el Señor se pueda agarrar, sino que Dios nos trata según su gran misericordia. No depende de nuestros méritos, gracias a Dios, porque si no, ninguno tendría esa gracia del Señor y la salvación, esas promesas que el Señor nos da. Dios es fiel a sí mismo y a su propio propósito de gracia. Cuando estamos llenos de ansiedad, cuando vemos que nuestra situación está tan mal que tenemos temor, cuando miramos el mañana con pesimismo, estamos rechazando la fidelidad de Dios. Es fuerte, pero es así. Porque cuando dudamos de cómo va a ser el futuro, dudamos de qué nos va a pasar, dudamos de qué problema vamos a tener y cómo vamos a salir de ese problema, lo que estamos dudando es de la fidelidad del Señor, que nos ha prometido que va a estar con nosotros en todo tiempo y en toda circunstancia. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. El Señor tiene como promesa suya que nos va a glorificar, que lo veremos cara a cara y que estaremos con Él en su presencia y que el Señor Jesucristo está preparando un lugar para ti y para mí. Si comprendemos esta verdad, si llegamos a integrarla en nuestras vidas y a ponerla como algo prioritario a creer, refrenaremos nuestros malos pensamientos y nuestras murmuraciones hacia nuestro Señor. Y no dudaremos de Él. Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Él sabe lo que es lo mejor para ti en este momento en el que tú estás pasando, en el que estás viviendo. Y por último, para concluir, hermanos, pues recordemos al Señor de esta manera, que yo soy un Dios que siempre cumple sus promesas, siempre. Y que eso nos llene de alegría, que nos llene de ganas de cantarle, de alabarle, de obedecerle, de hablar de Él a otras personas, de glorificarle por lo majestuoso y por ese atributo tan precioso que es la fidelidad. Que el Señor nos bendiga.